Hola, mi nombre es Anastasia, tengo 31 años y hace un poquito más de 7 años que congrego en la iglesia Todo es Posible, y la verdad que sé que esta es mi casa. Ese primer día que yo llegué y recibí, ¿no?, ese desafío de parte de nuestros pastores de dar un año de mi vida a Jesús, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero a partir de ahí, en ese año de mi vida, ocurrieron muchas cosas en las cuales primero Dios tuvo que trabajar y restaurar en mí muchas cosas que el diablo había destruido, como mi familia. Yo llegué a la iglesia estando embarazada de 4 meses, pero no tenía un esposo. El papá de mi futuro hijo que iba a nacer, no estaba conmigo, no quería saber nada de la iglesia. Yo tenía una familia totalmente destruida y mi vida estaba totalmente destruida. Yo cuando llegué a la iglesia fue después de muchas invitaciones por parte de mi familia, y cuando llegué dije, fue Dios en el momento justo. Entonces ahí comenzó toda la transformación en mi vida y empecé a creer en que todo es posible, porque vi cómo Dios puso su mano sobre mi vida, porque dije, esto no es casualidad. Yo no llegué a esta iglesia por casualidad, sino que el mismo Dios me había traído. Y cuando comencé a caminar y a aplicar, ¿no?, a mi vida las cosas que yo iba aprendiendo de Dios, esas cosas empezaron a llevarme por un buen camino. Empezaba a enderezar mis pasos, me enseñaron a creer con toda mi fe en que Dios podía hacer un milagro en mi vida. Dios podía restaurar mi familia, Dios podía restaurar todo lo que yo había perdido, porque eso es lo que el diablo había hecho en mi vida, me había robado muchos años. Pero en ese tiempo Dios lo hizo todo nuevo. Recuerdo que yo tomé la decisión de congregar y de darle mi vida a Dios, y en ese año las cosas no fueron de color rosa. Parecía que iban de mal en peor, pero fue justamente donde yo me aferré a Dios y dije, no te voy a soltar, porque te necesito que me levantes, que me des fuerzas, me aumentes mi fe para poder creer en que mi hijo podía nacer sano. A los 5 meses de embarazo, a mi hijo le diagnostican una malformación, a lo cual me dicen que le daban solamente un 50% de probabilidad de vida. Y yo recuerdo que, ¿no?, las personas me decían, pero ¿y cómo es que esto es posible? ¿Cómo Dios permite que esto pase? Pero yo, lejos de escuchar esas voces, me aferré a Dios y le creí a Él que mi hijo iba a ser sano y que mi hijo iba a nacer y que todo iba a estar bien. Pero en ese proceso, el papá de mi hijo no se alejó de mí. Más bien nosotros seguíamos compartiendo tiempo y yo le pedía a Dios que sea Él el que toque su corazón y el que lo transforme y que pueda realmente conocerlo, porque Él no quería saber nada. Y cuando mi hijo nace, él pasa por 5 cirugías en un lapso de tiempo muy corto, a lo cual prácticamente era estar siempre con él en el hospital. Y entre una cosa y otra que íbamos pasando, cosas que nos decían los médicos, lo difícil que era, y verlo a él tan chiquitito, recién nacido, siendo operado. Sé que fue Dios el que me dio las fuerzas para poder soportar y estar ahí y seguir creyendo y no soltar la palabra de sanidad que había sobre mi hijo y la restauración de toda mi familia. Por lo cual también después yo vi
la obra que Dios hizo en la vida del papá de mi hijo, cómo Él lo acercó, cómo Él lo confrontó, cómo Él lo transformó. Y luego de un tiempo, Él empezó a venir a la iglesia. Él se entregó a Dios. Él me pidió que volviéramos a intentarlo, a intentar tener una familia. Me volvió a enamorar y yo no lo creía posible. No lo creía posible en un primer momento porque yo creía que estaba viviendo la consecuencia de lo mal que había hablado años atrás. En mi boca siempre había malas declaraciones, pero en ese año de mi vida que le di a Jesús también aprendí a que esas cosas que yo había declarado sobre mi vida se podían cortar y que yo podía empezar a hablar bien, declarar bien y ver cómo mi vida cambiaba. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, empecé a hablar bien y empecé a declarar. Yo muchos años decía que iba a ser una mamá soltera, porque por las cosas que yo viví de adolescente, de cómo yo me sentí usada y traicionada también, en mí había nacido, en mi corazón nació un rechazo muy grande hacia el hombre. Entonces viví muchos años lejos de creer en una familia feliz, en de poder tener un esposo, pero sí soñaba con ser mamá. Entonces yo hablaba mal y declaraba mal sobre mi vida. Sabía que yo tenía que tomar una decisión de empezar a hablar bien sobre mí, sobre mi vida, para que esas cosas cambien. Y muchos años yo me vi atraída por vivir cosas que no debía. Y literalmente creé una imagen de mí que yo no era, pero yo lo creía así. Yo lo creía así. Y sé que el diablo había logrado robarme el sentirme amada. Entonces, ese vacío que se había creado en mi corazón, yo busqué llenarlo con otras cosas. Recuerdo que el vivir en la noche, buscando satisfacer mis necesidades con diferentes cosas, era lo único que me llenaba en ese momento, pero eso tampoco era para siempre, sino que solamente fue un momento, un tiempo corto. Luego eso se terminó y mi vida volvió a ser una vida vacía, sin sentido. En ese rechazo tan grande que yo tenía hacia el hombre, empecé a tener relaciones con mujeres. Realmente muchos años yo me identificaba y yo decía que era lesbiana. Iba a las marchas del orgullo gay. Todos me conocían así, me conocía como tal, pero sé que ese no era mi destino. Era algo que Dios no permitió que siga trabajando, ¿no? Porque el diablo había logrado muchas cosas, pero los días estaban contados. En ese año de mi vida Dios sanó mi corazón, Dios restauró mi corazón. Dios me hizo creer en que sí había una persona que Él había preparado, que me iba a amar y que me iba a demostrar que me amaba y que era el amor de Dios a través de Él. Y por eso es que yo siempre creí en el papá de mi hijo, en que si Dios me había dado esa oportunidad de ser mamá y de traer una vida, ¿no?, a este mundo, de que también Él me iba a dar a mi esposo, me iba a dar mi familia. Y ya hace aproximadamente 2 años y un poquito más y medio, nosotros nos casamos con el papá de mi hijo. Ahora somos una familia feliz. Realmente lo que yo por tantos años creía que no iba a ser posible, realmente solamente
Dios, solamente Dios lo hizo posible. Y mi hijo tiene un papá en casa. Yo tengo un esposo. Tengo una familia feliz. Y eso también es lo que muchas veces nuestros pastores nos han enseñado. Nos enseñaron a creer en que las cosas son posibles, en que si permitimos que Dios ponga su mano, Él puede restaurar hasta lo más vergonzoso que nosotros podíamos haber hecho en nuestra vida. Y la verdad que yo le agradezco tanto a nuestros pastores y a Dios por lo que Él hizo en mi vida, porque sin Él no hubiese sido nada. Él realmente me rescató. Para mí Dios es mi rescatista. Él me rescató de aquel pozo donde yo estaba, en lo más profundo, donde yo me sentía embarrada, ¿no? Sucia, no merecía todo lo que hoy tengo, pero es el amor de Dios y es por su gracia, ¿no? Que hoy tengo una familia, que tengo un hijo sano, que tengo un esposo, que tengo a Dios en mi vida, que tengo a Jesús que me va marcando el camino, ¿no? Y sé que Él, así como Él lo hizo conmigo en ese año que yo le di de mi vida, también Él lo puede hacer con cualquier persona. Solo si sos valiente y sos fuerte de tomar una decisión de seguirlo a Él y de creer en que todo es posible, de que Dios es nuestro papá, que Él nos ama. Y ese vacío en mi corazón cuando se llenó del amor de Dios, nunca más volvió a vaciarse, nunca más volvió a doler esa herida que Él sanó. Y la verdad que hoy vivo con mi familia, caminando en el camino de Dios, creyendo por todas las cosas que Él ya preparó para nosotros, y toda mi familia sirve al Señor. Y amamos servirle, amamos lo que Él hizo en nuestra vida y creemos con todo nuestro corazón que Dios así también lo puede hacer con cada uno de las personas que llegan buscándolo a Él. Si alguien lo está buscando a Dios y quiere que Dios haga una transformación, un milagro en su vida, y los milagros son posibles, porque es Dios el que lo hace posible. La verdad que estoy muy agradecida y sé que todo lo que yo tengo es gracias a Dios y lo que Él hizo en mi vida. Cada una de las cosas son muy valiosas porque sé que yo por mis fuerzas no lo hubiese podido hacer, sino que fue Él el que lo hizo posible.